es Pablo Garrido y hoy he venido a hablar precisamente de eso, de la implantación parcial tanto del método de caso como del aprendizaje basado en problemas en los alumnos de estadística descriptiva de la Universidad Autónoma de Madrid. Y para ello teníamos dos problemas. Habíamos detectado una heterogeneidad de los conocimientos que poseían los alumnos y, por otro lado, habíamos detectado que los alumnos tenían serios problemas para seguir el aula, seguir las actividades que se realizaban tanto dentro del aula como fuera del aula de los alumnos. Entonces, con todo ello, a pesar de que el alumno tenía problemas, también tenía otro problema adicional, que era incapaz de extrapolar los conocimientos que enseñábamos de estadística descriptiva, en este caso, a otros ámbitos como puede ser el entorno profesional o el entorno laboral. Entonces teníamos el problema de que no entendían y además no eran capaces de extrapolar ni de retener esa información durante mucho tiempo. Al cabo del año se olvidaban de mucha de esa información, de muchos de esos conocimientos que habían adquirido. Esto entonces al final generaba que en la clase se produjera una monotonía, un aburrimiento por parte de los alumnos, empezaba el pesimismo, empezaba el ausentismo en la clase, empezaban a cada vez a haber menos alumnos y entonces pues al final acababa siendo una clase pues excesivamente tediosa para los alumnos y aburrida. Entonces nuestro objetivo ha sido dos, fundamentalmente. Uno, readaptar parte de los contenidos que había en la asignatura de estadística descriptiva con el objetivo de, primero, justificar por qué se estaba estudiando la estadística, que el alumno por fin entendiera por qué está estudiando estadística descriptiva en la Universidad Autónoma de Madrid. Y lo segundo que intentamos hacer es extrapolar los contenidos que están aprendiendo en la asignatura de estadística descriptiva a otros ámbitos como era el ámbito profesional. Lo que no queríamos es que ellos tiraran a la basura o por el váter todos los conocimientos que aprenden de estadística descriptiva porque al año siguiente, cuando tienen estadística teórica, no se acuerdan ni de un tercio de lo que han estudiado en estadística descriptiva. Por lo tanto, lo que pretendíamos, en fin y al cabo, era transformar el aburrimiento, la monotonía, la pasividad de los estudiantes por una actitud más proactiva, más dinámica, en la que el alumno se encuentre a gusto estudiando los temas de estadística descriptiva que por lo general son bastante tediosos para ellos. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Pues lo primero que hemos hecho ha sido un perfil del estudiante para saber con qué grado de heterogeneidad nos encontrábamos en los conocimientos que poseían los alumnos. Entonces, con este perfil de estudiante, lo que tratamos de hacer es crear grupos de trabajo que fueran heterogéneos dentro del grupo. Es decir, formamos grupos de 6 estudiantes en cuyos miembros de ese grupo había mucho grado de heterogeneidad tanto en los conocimientos. Intentamos hacerlo con capacidades también, con competencias, pero desgraciadamente no medimos bien el cuestionario en este primer año, así que nos conformamos con que el grupo fuera heterogéneo solamente en los conocimientos que tenía. Pero no nos volvimos locos, utilizamos el método 3 en 1. Lo que hay son 7 temas de estadística descriptiva, entonces lo que hicimos es empezar cada tema con un problema abierto, para que el alumno encontrara una justificación a lo que después se iba a desarrollar teóricamente a lo largo de ese tema. Seguimos la metodología tradicional, dimos los temas con la metodología tradicional y cerramos con un caso para que ellos pudieran extrapolar, un caso generalmente final. Trataba sobre cómo aplicar la estadística al ámbito profesional y cerramos, por lo tanto, con un caso que les permitiera extrapolar todos esos conocimientos al ámbito, en este caso, profesional. Y por último, lo que intentamos hacer fue tratar de medir todo este proceso que estábamos haciendo. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, la nota es un referente, pero también pasamos un cuestionario de satisfacción final al alumno para ver cómo les había ido o qué les había parecido el método. Sobre los recursos que hemos utilizado, pues los recursos básicos que hemos utilizado nos hemos apoyado muchísimo en la plataforma Moodle. Todo estaba en Moodle, casos, problemas, la teoría, ejercicios prácticos adicionales, tutorías, los grupos de trabajo, las direcciones de los miembros del grupo de trabajo, todo lo que querían encontrar, enlaces a YouTube, enlaces a cómo hacer parte de los ejercicios en Excel, todo estaba en Moodle. Pero aparte de Moodle, evidentemente, supuso una pequeña carga adicional en las clases. Pero afortunadamente, en el caso de la Autónoma, no sé si ocurre en otras universidades, hay 1 hora y media de actividades complementarias semanales, que por lo general el profesor no suele utilizar o utiliza muy pocas de ellas, porque da lecturas complementarias o da ejercicios complementarios a los alumnos. Nosotros, evidentemente, eso lo quitamos y utilizamos las clases para las actividades grupales en las que los alumnos se reunían, debatían sobre los casos o sobre los problemas y después se hacía
luego después se daba un resultado general en toda la clase. Vamos rápidamente con los resultados. Teníamos un grupo de control que era ADE, que es el de asterisco, y entonces vemos que el grupo que los aprobados suben desde el 55,6 al 70% para los grupos en que sí se implementa el caso, se implementa la nueva metodología, y la nota sube de 4,5 de media a un 5,7, o un poco más de un punto sobre 10. Con respecto al cuestionario de satisfacción, les preguntamos, por ejemplo, en este caso, ¿crees que ha sido positivo el esfuerzo de la evaluación continua, que es lo que ellos entendían los casos y los problemas abiertos? El 85% dijo que sí le parecía interesante la evaluación continua frente al esfuerzo positivo, mientras un 9% que no. A la pregunta de ¿consideras interesante la metodología desarrollada de la asignatura? Un 91% dijo que sí le parecía interesante esta nueva metodología frente a un 9% que no. ¿Y aplicarías esta metodología en otras asignaturas, que es un buen indicativo? Un 70% nos dijo que sí, frente a un 26% que nos dijo que no y un 4% que no sabe o no contesta. Con respecto a la última pregunta que os traigo hoy aquí es, ¿qué te ha parecido la realización de los casos prácticos? Ellos no distinguían entre el método del caso y los aprendizajes basados en problemas abiertos. En la asignatura, el 78,26% le parecía muy interesante y muy útil, frente a un 15,22% que le parecía poco útil. Entonces, en conclusiones, lo que hemos notado es un aumento de la motivación de los alumnos, tanto lo que percibe el profesor como lo que demuestra las encuestas de satisfacción que corrimos, y un aumento de la calificación de estos alumnos del examen final, que era igual para todos, en torno a 1,2 puntos más sobre 10 en la nota final. Es un trabajo todavía en progreso, era el primer año de implantación.